Bueno, hoy me ha tocado comenzar este evento y después de pensar sobre qué hablar entre temas como la naturaleza jurídica y ontológica de los bienes inmateriales o los derechos reales que decaen sobre la propiedad intelectual, pues al final he decidido hablar sobre temas más de moda, que es la inteligencia artificial. Un problema o una oportunidad que nos está llegando, ¿no? En realidad, este es el tema del que se habla continuamente. Y hoy voy a intentar hacer un mero repaso, un sightseeing, que dirían los norteamericanos, una visión general sobre la problemática que nos ocupa. La inteligencia artificial no es una inteligencia. La inteligencia artificial es una forma de procesar datos que se conforma prácticamente, o que se conforma de tres aspectos. Se conforma de un suministro enorme de datos, de unas redes neuronales que permiten el acceso a esos datos y una enorme capacidad de cómputo que permite procesarlos. Y al poder procesarlos, obtener conclusiones. Eso crea la ilusión de un pensamiento. Al final, la inteligencia artificial no deja de ser una suerte de ilusión de alguien que tiene muchos datos y que los procesa muy rápido y que obtiene validación de manera continuada. Es algo que va a hacerlo o que se hace a través de un algoritmo. Piensan de una determinada manera. Una de las grandes discusiones que hay en temas de propiedad de inteligencia artificial es la relación entre la inteligencia artificial y la creatividad. La inteligencia artificial, señalar que crea, es complicado. En realidad lo que hace es modificar o transformar, generando también una ilusión una ilusión de creación nueva, de ex novo. Pero en realidad nada nuevo luce bajo el sol, que diría el Eclesiastés, sino que básicamente lo que hace es que se modifica o transforma realidades que están existiendo. Eso sí, a través de instrucciones muy precisas y de formas realmente exactas. La inteligencia artificial no es una realidad nueva, es una realidad que comienza en el año 54 y que va teniendo enormes avances y variaciones, lo que en el mundo se llama, o lo que en el entorno de la propiedad intelectual conocemos como los Winters and Summers. Estos señores que ven en la presentación, ya mayores, se reunían desde el año 56, los inviernos trabajaban en sus respectivas universidades y los veranos se reunían fundamentalmente en San Francisco, donde decían que había la mejor cerveza de Estados Unidos, y no solamente compartían sus avances, sino que se preparaban para seguir investigando a lo largo del tiempo. Esto ha ocurrido así, ha habido up and downs, ha habido subidas y bajadas, veranos que hubo más avances, inviernos en los que se investigó más, hubo épocas de paralización hasta llegar básicamente a finales de los 2000, donde comenzaron a haber enormes avances derivados fundamentalmente de la capacidad de cálculo de las computadoras y de la capacidad de programar nuevos algoritmos, ¿no? Hasta llegar a lo que hoy ocurre. Si uno mira los datos que en WIPO tenemos, que en la OMPI podemos ver a través de uno de sus últimos informes, vemos cómo la inversión en inteligencia artificial se ha desarrollado prácticamente en todos los campos, ¿no? Desde el incremento desde el 2016 al 2023 es un evento, es un gasto relevante. A ver, es un aspecto que se ha desarrollado sustancialmente, ¿no? Pero no solamente se ha desarrollado, sino que además ha sido adoptado por las diferentes industrias de una manera significativa. Y esto es importante. La inteligencia artificial no es solamente algo con el que son aplicaciones para creadores de contenido, son aplicaciones que tienen una utilización directa en la industria, tienen una utilización directa en el impacto que va a tener en nuestras vidas. La inteligencia artificial vemos que se utiliza desde análisis de computador, desde aprendizaje artificial, desde ayudar a reconocimientos cognitivos a través de los chatbots, esto que cuando podemos hablar con una empresa y pensamos que hablamos con una persona, pero también a ámbitos como lo que es la medicina, lo que es la automoción o lo que es la propia aviación. Esto se ha permitido ha sido posible porque la inteligencia artificial y con su capacidad de cómputo ha permitido un acto fundamental. El hecho fundamental por el que, por cierto, a sus creadores le han otorgado este año el premio Nobel, que es la capacidad de autoaprendizaje, ¿no?
¿Qué es la capacidad de aprendizaje? Lo que llamamos el learning machine. Pues lo que hablamos es, sí, cuando hablamos de esto, básicamente de lo que hablamos es que la inteligencia artificial puede sacar conclusiones. Cuando obtiene validación del ser humano, cuando le dicen algo es correcto o no es correcto, de manera repetitiva, obtiene consecuencias de las que puede aplicarlas en la industria. De tal manera, puede determinar lo que está bien, lo que está mal, a una velocidad muy amplia y poder sacar conclusiones relativamente amplias o grandes. Esto es lo que se conoce como el aprendizaje profundo. Cuando una inteligencia artificial tiene un aprendizaje profundo, tiene un entrenamiento adecuado, por decirlo de alguna manera, pues puede resultar tremendamente efectiva. Hasta tal punto en el que esta capacidad de aprendizaje llega a un momento, cuando llega a un determinado punto, lo que llaman el tipping point del aprendizaje, en el que prácticamente la intervención humana es prácticamente nula, no es tan necesaria. Ya la mera combinación entre datos y algoritmos hace que sea suficiente. ¿Por qué? Porque en el último término la inteligencia artificial no es otra cosa que la predicción. Cuanto más repetitiva, cuanto más continuada es una acción, la inteligencia artificial va a ser más eficaz. Por eso se dice que la inteligencia artificial podrá sustituir a los abogados en el futuro. Los que llevamos tiempo en el ámbito del comercio electrónico, yo hice mi tesis doctoral en el remoto 1999 sobre comercio electrónico, y cuando lo hacía la tesis doctoral en aquella época en Salamanca, me decían que iba a ser una tesis de derecho ficción, ¿no? Y la hice sobre la firma digital, algo que hoy prácticamente todos tienen en sus bolsillos, ¿no? Cuando fui a NYU, a NYU y a la Universidad de Columbia, en Nueva York, el discurso era contrario, era, bueno, en 2 días, en 2 años, Internet hará que las tiendas de ropa no existan, hará que el comercio haya desaparecido y tal. En realidad, entre la ciberutopía y el ciberrealismo hay un punto intermedio. La inteligencia artificial no va a acabar con la defensa jurídica, no va a acabar con la creatividad de los abogados, pero sí va a ser un instrumento absolutamente esencial para el desarrollo de actividades básicas, jurídicas, repetitivas, pero sobre todo profundamente aburridas. No sé a quién de ustedes le gusta redactar un contrato de arrendamiento. ¿Por qué lo vamos a hacer si una inteligencia artificial lo puede hacer perfectamente? Es algo que se hace continuamente y de manera repetitiva, lo va a poder hacer. La creatividad es otra cosa. Ahora, la inteligencia artificial también es susceptible de errores, y aquí es donde entramos en la parte jurídica, donde empezamos a tener algunos problemas. La inteligencia artificial puede cometer errores. Dejar toda la acción en la industria que sea a la inteligencia artificial sin control humano es un enorme riesgo. Riesgos de los que gente que no son precisamente frikis, se lo está diciendo el titular, por ejemplo, de la cátedra de Newton en Oxford, está diciendo cuidado, tengamos determinadas precauciones, porque a pesar del aprendizaje profundo de la inteligencia artificial, nos podemos encontrar con errores. El caso que tienen en pantalla, un caso de Instagram, en el que la foto de un niño con el pelo largo en una playa fue considerada pornografía infantil y se comunicó a la Fiscalía norteamericana para que ejercitaran acciones penales. Simplemente era un niño que, por tener el pelo largo, la inteligencia artificial identificó que era una niña menor en una fotografía pedófila, cosa que no estaba ni remotamente cerca de la realidad. La inteligencia artificial nos va a ayudar con la percepción humana, y la percepción humana es importante. ¿Por qué? Porque el ser humano puede manejar a la vez 4 o 5 variables. Una inteligencia artificial puede barajar más de 100, 200, todo dependerá de la capacidad de cómputo que tenga. En el ámbito de la medicina es una actuación brutal. El caso que tienen en pantalla, no me puedo detener mucho de esto por cuestión de tiempo, pero sí quería mostrárselos, es el proyecto de inteligencia artificial de Siemens, Siemens Healthier, que es un proyecto cardíaco en el que básicamente analiza los riesgos cardiovasculares de salud de una persona. Un médico tiene 3, 4, 5 variables, un cardiólogo. Ellos manejan más de 75, de tal manera que pueden obtener resultados con una precisión actualmente de más del 85%, pues más asertiva que lo que podría tener pues un diagnóstico médico tradicional. Tiene, como les decía, la inteligencia artificial en muchos campos.
pero telecomunicaciones, transporte, ciencias médicas de una manera especial. Consecuencia del caso de Siemens que han estado viendo, tienen ustedes este otro proyecto que es Empática Endurance, que es una pulsera que detecta una muerte súbita o las causas de una muerte súbita con 4 o 5 minutos de antelación. ¿Cuál es el problema? Que a veces falla. Imagínense que están probando este artefacto y te dice el cacharro que en 5 minutos vas a morir, siendo falso. Pues da cierto susto, ¿no? Es algo que está absolutamente en desarrollo. ¿Cuáles son los problemas jurídicos? Y aquí me voy a centrar. En primer lugar es que la inteligencia artificial da lugar a sistemas de patentabilidad, da lugar a problemas en los que da lugar a creaciones o puede dar lugar a creaciones que la pregunta es si pueden ser patentables, ¿no? Bueno, la respuesta es que muy difícilmente, porque la patentabilidad, la propiedad industrial recae, como todos sabemos, sobre las creaciones humanas, no solamente en el derecho de autor, sino también en el ámbito de la propiedad industrial. Y muchas veces estas invenciones son ideas abstractas, y saben ustedes que las ideas abstractas como tal no son protegibles, Pero la verdad es que en la mayoría de los casos son son ideas abstractas. En segundo lugar, hay un problema en la materia de patentes sobre la formación de los examinadores. La formación de los examinadores para tener la capacidad técnica para que la oficina de patentes pueda determinar si eso es así o no, Si eso es así o no. Yo soy conocido, basta echar un vistazo en YouTube, soy conocido y poco querido por la industria farmacéutica, y siempre digo que es la segunda industria criminal más importante, después posiblemente de la de armamento, aunque en ocasiones sea necesaria, pero la industria de la salud no está en el negocio de la salud, está en el negocio de la clientelización. No lo digo yo, lo dice el vicepresidente de Bayer en India hace 2 años. Es decir, aquí no se trata de curar gente, se trata de clientelizar personas. Este es un problema enorme que tenemos y lo hemos tenido porque hemos dejado la salud en manos de la empresa privada. Países profundamente comunistas como Alemania, entiéndase la ironía, acaban de fundar una farmacéutica pública para evitar esto. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque en materia de medicamentos hoy tenemos un grave problema, y lo tenemos en Colombia, sobre la formación de los examinadores de patentes. Se han concedido patentes de medicamentos que jamás tenían que haberse concedido y que nosotros desde la Universidad de los Andes y el Grupo de Estudios de Derecho a la Competencia y Propiedad Intelectual hemos ejercitado varias acciones de nulidad, teniendo éxito en varias de ellas, lo que nos ha granjeado la amistad y el cariño de la gran industria farmacéutica. En el ámbito de la propiedad industrial es posible que esto ocurra. Hay un tercer problema, que es el problema de los estándares, es decir, el que las creaciones que puedan desarrollarse o las patentes que puedan desarrollarse en propiedad industrial, en patentes, tengan estándares diferentes, es decir, que lo que se considera que es patentable en Japón no lo sea en Estados Unidos y lo que es Estados Unidos no lo sea en Colombia, cosa que no ocurre en el resto de las patentes. ¿Por qué? Porque esto es un derecho de información, la inteligencia artificial es un problema que está surgiendo. Y esto a su vez genera otros problemas que son importantes, por ejemplo, la responsabilidad por infracciones de patentes realizadas no por personas, sino realizadas por otras inteligencias artificiales. ¿Eso cómo se va a solucionar? Pues no lo tenemos muy claro. La titularidad de las invenciones, pues exactamente igual. Parece que la titularidad de una invención realizada por inteligencia artificial, si lo realizó solo la inteligencia artificial, pues no es patentable. Pero claro, esto es un problema, porque esas invenciones pueden tener un valor económico de mercado muy amplio, muy grande. Y esta es una cuestión que hoy se discute. Se discute si establecer titularidades mixtas, si no hacerlo. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, no les tengo una respuesta, les tengo la discusión. Lo que estamos discutiendo en OMPIS, eso al final, ¿qué ocurre? Si alguien se gastó 30 millones de dólares para realizar una patente, una inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial prácticamente genera la creación de un nuevo medicamento espectacular, ese medicamento no va a poder ser patentable porque lo creó una inteligencia artificial a pesar de habernos gastado 30 millones de dólares. Bueno, esto es una cuestión que podría ser un freno al desarrollo y que es algo que está ahí en esa cuestión. En quinto lugar, tenemos problemas de responsabilidad por los actos cometidos por las inteligencias artificiales.
qué ocurre cuando la inteligencia artificial se equivoca. Les voy a poner un ejemplo. Ahora que están de moda los carros, los carros eléctricos con inteligencia artificial, Tesla acaba de presentar el primero, ustedes imagínense el siguiente caso. Ustedes imagínense que ustedes van con un carro conducido por inteligencia artificial, súper eficiente, algoritmo estupendo, y el carro, cuando aparece una pelota, el carro se detiene. Porque detrás del balón va el niño, ¿no? Detrás de la pelota va el niño. Pero en los supuestos en los que aparece una pelota y aparece una señora embarazada por el otro lado, el carro simplemente decide actuar con la pelota. Pero si aparece la pelota, una mujer embarazada y una anciana, el coche dice, el algoritmo decide que lo más riesgoso y lo que menos daño causa es que el coche se estrelle contra una pared. Y matemáticamente es lo menos riesgoso. La pregunta es, ¿ustedes comprarían ese carro? ¿Ustedes comprarían un carro que puede matarlo si proporcionalmente fuera lo más razonable? Bueno, es una cuestión a debatir. ¿Qué pasa si el carro se equivoca? ¿O qué pasa si esa decisión no es la mejor? ¿Cómo se va a solucionar? Bueno, no lo sabemos tampoco, pero la propuesta que más acertada me parece, y que es la que yo he defendido en una publicación reciente, es la creación de seguros indemnizatorios de responsabilidad objetiva. Es decir, si esto se equivoca, el seguro responde pase lo que pase sin tener que demostrar ningún tipo de nexo causal, como para proceder a la imputación de la responsabilidad, tal como ocurre en la teoría general del derecho en el ámbito de la responsabilidad objetiva. ¿Qué ocurre con el derecho a la intimidad y a la protección de datos? Este es el gran problema. Este es uno de los grandes problemas. Los datos personales son la moneda del entorno digital. Cuando en Internet algo es gratis es porque el precio eres tú. Es así de sencillo. Cuando en Internet algo es gratis es porque tú eres el valor, tú eres el precio. Y tus precios se llaman datos personales. ¿Quién te conoce mejor? ¿La DIAN o Amazon? Te va a conocer mejor Amazon sin duda. A mí solo la DIAN me llama para pedirme plata, pero Amazon cuando entro me dice, Juan Francisco, tenemos el último libro de propiedad intelectual que te gusta, tenemos los relojes, tenemos la cámara de vídeo que te gusta, me conoce perfectamente. Después de 20 años somos íntimos. ¿Por qué? Porque estoy perfectamente perfilado. La DIAN solo sabe lo que cobro, ¿no? Todo lo que cobro lo sabe, pero nada más. Los datos personales son la cuestión. Ahora, estos datos personales son complicados porque te pueden perfilar, te pueden predecir lo que vas a hacer. Pueden predecirte tus gustos. Tú entras en Amazon y te predice qué va a pasar cuando eso ocurra en otras muchas cosas. Cuando los datos personales sepan tus hábitos de vida, tu consumo, y yo sea una aseguradora y sepa que a los 45 es posible que tengas cáncer de pulmón, o que tengas diabetes, o que tengas hipertensión, y que por tanto te voy a otorgar, quizá con más dificultad, un crédito hipotecario para que te compres tu casa. La intimidad afecta a todos. Por eso, en el entorno digital hay que dejar la menor huella posible. ¿Por qué? Porque la huella digital está siendo usada cada vez más por las inteligencias artificiales para saber quién eres. El caso chino es un caso brutal. Nosotros en OMPI tenemos la presión continua del gobierno chino, que hace 30 años no creía en la propiedad intelectual y hoy es un forofo defensor, básicamente porque ellos están desarrollando la tecnología y son los líderes de los algoritmos de la inteligencia artificial, en el que uno va por la calle, me ha sucedido en algún momento, vas por la calle dando una vuelta y te para la policía y te dice, buenos días, caballero, ¿usted qué está haciendo? Yo salí del hotel a dar una vuelta y estaba viendo, es que el sistema de cámaras nos ha dicho que hay un ciudadano que está caminando como perdido, ¿no? Y te llega la policía para hacerlo. ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia artificial lo detectan. Es decir, la intimidad empieza a verse amenazada. Un problema que es bastante más serio de lo que ocurre. ¿Qué sucede con la seguridad en inteligencia artificial? ¿Qué sucede con esta inteligencia? Tenemos que dejarlo libre, entre comillas, tenemos que dejarla sin regulación, tenemos que permitir que una superinteligencia no deje de estar sometida al control humano. No parece razonable. Pero gente como Nick Bostrom o Stephen Hawking, que no son precisamente unos frikis, era lo que le decía anteriormente, ambos titulares de la cátedra de física de Newton en Oxford, están advirtiendo de la necesidad de establecer limitaciones, de establecer controles.
porque nos podemos encontrar con problemas. Y problemas que no son los problemas de Terminator, ¿no? Los problemas que el cine ha llevado de lo mejor es que la humanidad desaparezca, ¿no? Que tampoco sería excluible, pero no llegamos a eso. Llegamos a decisiones más sencillas, decisiones de a las personas de raza negra menores de 30 años no se les concede créditos, o a las personas que son indígenas en Colombia, la mejor es que se les restrinja el acceso a determinados sitios, cosa que sería un disparate constitucional, un disparate inaceptable, pero que no es raro que las inteligencias artificiales puedan tomar decisiones en ese sentido. Por tanto, establecer una limitación y un control parece una necesidad ineludible. Y finalmente, y termino, finalmente, el problema de la inteligencia artificial y su aplicación jurisdiccional, algo que en una facultad de Derecho me parece imprescindible tratar, aunque prácticamente nadie se trata, ¿no? Muchas personas dicen, no, la inteligencia artificial lo que va a hacer es que va a eliminar la actuación de los abogados, va a eliminar los procedimientos judiciales, va a terminar decidiendo una inteligencia artificial, los jueces van a ser sustituidos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que les decía al principio, la inteligencia artificial no es una inteligencia, es una ilusión, es un proceso de tramitar. La formación de la convicción de un juez no solamente es una cuestión jurídica. Sobre esto, gente como Manuel Atienza, en interpretación jurídica han escrito hasta la saciedad, pero la realidad es que la convicción del juez va más allá del derecho positivo, va mucho más allá de la aplicación de una mera técnica. El derecho no es técnica. Yo no soy un técnico jurídico, a mí me gusta pensar que soy un humanista, pero yo no soy un ingeniero. El derecho es otra cosa. El derecho tiene muchos más factores que solo se pueden ser entendibles desde la humanidad. Y por eso la existencia del ser humano como elemento decisorio, como operador jurídico, simplemente es insustituible, porque la humanidad es insustituible. Ahora bien, eso no implica que la inteligencia artificial no tenga en los procedimientos judiciales una incidencia importante. Ojalá que la tenga. Va a tener incidencias como el expediente electrónico, va a ser capacidad para seleccionar y ordenar expedientes. El caso de la revisión de tutelas de la Corte Constitucional es un ejemplo paradigmático en el que estamos trabajando en el Consejo Superior de la Judicatura, en el que a cada día se reciben 400, 500, 600, ¿no? Imagínense a todos los auxiliares judiciales que están destinados a examinar una por una, a ver cuál sí y cuál no. Bueno, una inteligencia artificial podría hacer esto de una manera mucho más rápida y es la idea que se lo haga. Para esto se necesita un learning machine, un aprendizaje de la máquina, que sería fantástico que ocurriera en el procedimiento judicial colombiano, pero que no es ni rápido ni barato. Para eso se necesita una inversión económica amplia. Una inversión económica que además permita que las inteligencias artificiales nos adaptemos a las normas procesales. Si hay algo que es más que divertido en Colombia, es el Código General del Proceso. Uno llega a los juzgados en Colombia y uno en realidad parece que es derecho dispositivo, ¿eh? Los jueces, soy profesor de la escuela judicial y en Bogotá menos, fuera de Bogotá, en fin. Parece que el Código Procesal, el Código General del Proceso es casi derecho dispositivo. A veces lo aplican, a veces no, a veces aplican el antiguo, a veces no, en fin. Esta adaptación es problema. De la misma manera, y por tanto la inteligencia artificial en esto podría establecer un orden muy claro. A mí me encantaría poder llegar a un juzgado, a un proceso de divorcio, pongamos algo conflictivo, divertido y no tan grave, en el que cada una de las partes tuviera una pantallita en la que le dijera, la primera fase del proceso es esta, y luego viene esto, y luego viene lo de más allá, y no hubiera duda, y no hubiera demasiadas dudas pues eso, a tener que interpretar pues los alcances del proceso. Se me ha parado esta cosa. Bueno, en cualquier caso, estos son los problemas esenciales que yo creo que una visión rápida plantea la inteligencia artificial y la posible aplicación que tengamos en nuestros entornos, ¿no? Yo preconizo, jugar a ser gurú es siempre complejo, nunca me sale bien, pero nunca me resisto a hacerlo, que en un periodo de 10 años la inteligencia artificial pueda estar aplicada
en los juzgados y tribunales colombianos de manera útil para selección de tutelas, para que las oficinas podamos realizar demandas, para que en la universidad los alumnos puedan utilizar la inteligencia artificial como un elemento de ayuda, no como un elemento de copia, sino como un elemento de ayuda, para que puedan colaborar entre todos, pero sobre todo para otorgar una enorme seguridad jurídica a través de una fiabilidad exacta de los procedimientos judiciales, en el que la inteligencia artificial creo que puede tener un papel de guía esencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor, la charla.